Y si todo lo que siempre has creído sobre los hombres, el sexo y la conexión, ha pasado por alto un detalle minúsculo, pero revolucionario. Y si hay un momento, solo un instante fugaz, en el que tu influencia sobre un hombre no es solo física, sino total, donde él no está pensando, no está calculando, no está acorazado, sino completamente abierto. La verdad es que ese momento existe y la mayoría de las mujeres lo pierden. No porque no les importe, no porque estén haciendo algo mal, sino porque nadie les dijo que justo antes de que él termine un hombre, se convierte en alguien completamente diferente. En ese aliento de tiempo suspendido segundos antes de su liberación, tienes más poder del que crees. No solo sobre su cuerpo, sino sobre su corazón, su mente, su memoria. Esto no se trata de trucos tácticas o de actuar. Se trata de presencia. Se trata de aparecer plenamente en ese instante raro y desprotegido. Y el poder que ejerces en ese espacio no es superficial. No es fugaz. Es transformador. Pero aquí está la clave. A la mayoría de las mujeres se les enseñó el guión equivocado. Se les dijo que se centraran en la técnica, que persiguieran la perfección, que fueran sexys, pero no demasiado salvajes, pero aún pulcras. Esa es la mentira. ¿La verdad? Los hombres no recuerdan cómo te veías cuando posabas. Recuerdan cómo los hiciste sentir cuando te soltaste, y especialmente cuando los hiciste soltar de una manera que tocó algo más profundo que la piel. Antes de empezar, te agradecería mucho que si te gusta el video, me ayudes a seguir difundiendo el amor estoico. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún video. Si te gusta el tema de este video, por favor comenta el número 1, si no, por favor comenta el número 0 para hacérmelo saber y así poder hacer un video mejor para ti. Si estás aquí, significa que ya estás harta de la intimidad superficial. Estás harta de adivinar lo que quieren los hombres. Estás lista para desbloquear una versión de cercanía que le haga sentir algo que no puede sacudirse, algo que no solo lo deje sin aliento, sino vinculado. Y aquí es donde se pone emocionante. Esto no es complicado. No requiere horas de leer libros de psicología o memorizar líneas. Lo que sí requiere es presencia, autenticidad y algunos movimientos muy intencionados realizados en el momento preciso. Piénsalo. Y si tus palabras, tus ojos, tu voz, tu energía pudieran dejar una marca en su alma. No por ser perfecta, sino por ser real. Aquí es donde el estoicismo se encuentra con la seducción, donde tu presencia arraigada se encuentra con su clímax caótico, donde tu voz se convierte en lo único que reproduce en su mente cuando estás solo, anhelando, recordando. Este es el tipo de intimidad que resuena. No es una actuación, es poder. No manipulación, sino significado. Y si estás dispuesta a adentrarte en ese momento plenamente sin disculpas, no te conviertes solo en otra mujer con la que se acostó. Te conviertes en la mujer que no puede olvidar. El amor estoico nos enseña que el impacto real no proviene de lo que exigimos, sino de lo que encarnamos. Entonces, ¿qué sucede cuando encarnas la verdad en el punto más vulnerable de su experiencia? No solo obtienes su atención, entras, te quedas. Así que abramos esto. Desmantelaremos los mitos. Desafiemos la narrativa. Estás a punto de descubrir 6 formas sencillas e inolvidables de cambiar por completo cómo un hombre te experimenta, se conecta contigo y te recuerda. Y créeme, cuando llegues a la última, entenderás por qué los hombres se vuelven absolutamente locos cuando haces esto justo antes de que termine. Quédate hasta el final, porque lo que te espera allí no es solo conocimiento. Es poder y lo cambia todo. 1. Usa el contacto visual para anclar su alma. Hay un momento en la intimidad que la mayoría de la gente pasa de largo, un momento que se siente demasiado desnudo, demasiado real, demasiado potente. Así que en su lugar cierran los ojos. Se encogen hacia adentro. Dejan que la sensación los arrastre sin encontrarse nunca con lo que realmente hay otro ser humano en su estado más desprotegido. Pero, ¿y si te dijera que en esos últimos segundos, cuando su aliento se entrecorta y su cuerpo se descompone, si simplemente sostuvieras su mirada, realmente la sostuvieras, le harías algo que ningún acto físico podría lograr? El contacto visual en ese instante no es una técnica, es una verdad que le dice, te veo, estoy aquí y no tengo miedo.
¿Por qué es tan poderoso? Porque la mayoría de los hombres pasan la vida desapercibidos. Actúan, conquistan, soportan, pero rara vez son presenciados, y especialmente no en su momento más vulnerable, justo antes de la liberación, cuando su fuerza se está rindiendo y sus mentes ya no tienen el control. Esa es la paradoja de la energía masculina. Cuanto más dominante parece, más profundamente anhela un lugar seguro para soltarse. Pero seguridad no significa suavidad, significa presencia, significa que no desvías la mirada, no te encoges, no desapareces cuando las cosas se ponen serias. Cuando encuentras su mirada en esa pausa sagrada, antes del clímax, envías un mensaje directo a su sistema nervioso. Te conviertes en el ancla en la tormenta, y eso lo cambia todo. Porque ahora, no solo está teniendo sexo, está siendo sostenido no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. El estoicismo nos enseña que el poder reside en la compostura, no en el control. Y en este caso, tu capacidad de permanecer cuando la mayoría se volvería hacia adentro es lo que te distingue. Te conviertes en la constante, en su caos, la presencia en su placer, el espejo que refleja su profundidad, no solo su deseo. Seamos honestos. ¿Cuántas veces has estado con alguien físicamente cerca, pero emocionalmente desconectada? ¿Cuántas veces has pasado por los movimientos, haciendo todo lo correcto, pero aún así te has sentido vacía, invisible, intocable? Eso es lo que sucede cuando falta la presencia, cuando dejamos que el momento pase de largo en lugar de dejar que se abra. Pero cuando mantienes esa mirada, cuando tus ojos se suavizan, cuando tus pupilas tiemblan de emoción, cuando tu rostro dice, estoy contigo, creas una fusión entre sensación y emoción. Y eso es inolvidable. También hay ciencia detrás de esto. El contacto visual aumenta la oxitocina, la hormona del vínculo. Pero durante el sexo, y especialmente durante el clímax, esas oleadas hormonales se amplifican. Su cerebro está completamente abierto, absorbiendo datos sensoriales. Y lo que le das en esos segundos se convierte en parte de la impronta. No solo recordará cómo te movías, recordará cómo lo viste, cómo te quedaste, cómo te atreviste a ser real cuando todo en él se estaba desmoronando. Y esa memoria se convierte en una especie de tatuaje mental, uno que ninguna otra mujer puede sobreescribir fácilmente. Aquí está lo que la mayoría de la gente entiende mal. Creen que mantener el contacto visual durante el clímax es algún tipo de movimiento de seducción. No lo es. Es una ofrenda emocional, una declaración a nivel del alma. Dice, aquí no tienes que actuar, no tienes que esconderte. Veo tu placer, tu pérdida de control, tu crudeza, y todavía estoy aquí. Ese tipo de mirada no lo desafía, lo libera. Y cuando un hombre se siente libre en los brazos de una mujer, la recuerda. Compara cada experiencia después de ella con ese momento. No importa si las luces están tenues o si sus cuerpos están enredados en movimiento, lo que importa es el mensaje en tus ojos. ¿Estás ahí o estás en otro lugar? Porque los hombres, especialmente en el clímax, pueden sentir la diferencia. Pueden sentir cuando estás fingiendo, cuando estás recitando un guión, cuando tu mirada no es realmente tuya. Pero cuando sí lo es, cuando es cruda y real, y llena del fuego de tu presencia, es cuando él siente algo que la mayoría de los hombres nunca llegan a sentir. Se siente seguro para caer, para desmoronarse, para ser completamente masculino y completamente entregado a la vez. Esa es la dualidad de la intimidad, y por eso este momento es sagrado. Porque tu contacto visual le dice algo que ningún tacto puede. Le dice que no solo está tomando, está siendo recibido no solo sexualmente, sino emocionalmente. Y una vez que un hombre siente eso, una vez que ve tu mirada inmutable, inquebrantable, sin miedo, cambia. Te conviertes en la mujer que no solo lo dejó terminar, te convertiste en el lugar donde terminó, un lugar de seguridad, no de vergüenza, de entrega, no de estrategia. Ese es el tipo de experiencia que no puede replicar. Así es como se ve el amor estoico envuelto en feminidad. Y seamos honestos, no haces esto para su aprobación. No lo haces para ganártelo. Lo haces porque eres lo suficientemente poderosa como para permanecer presente en el segundo más caótico. Lo haces porque sabes que la intimidad real no se trata solo de placer. Se trata de reconocimiento.
y él sentirá eso profunda visceralmente. Recordará que te quedaste, que lo viste, que no desapareciste en tu propia mente, sino que elegiste mirarlo a los ojos, sentir estar allí. Ese nivel de presencia reescribe el momento, convierte el clímax en conexión, el tacto en verdad. Aquí es donde el amor estoico cobra vida, porque el estoicismo no se trata de cerrarse, se trata de dominarse a uno mismo tan profundamente que puedes encontrarte con otra persona en su salvajismo, sin perder tu propio arraigo. Cuando mantienes el contacto visual en esos segundos, no estás exigiendo nada. Estás ofreciendo. Estás diciendo, puedo manejarte por completo. Acojo todo esto. Eso es lo que anhelan los hombres. Eso es lo que los une. Y eso es lo que los vuelve locos de la mejor manera cuando piensan en ti mucho después de que el momento ha pasado. No necesitas palabras en ese espacio. No necesitas actuar. Solo necesitas ser plenamente, auténticamente, arraigadamente. Deja que tus ojos digan la verdad, que tu boca no tiene que decir, te veo, estoy contigo, estás seguro aquí. Así es como los hombres se enamoran no de la mujer que es perfecta, sino de la mujer que es presente. Y una vez que él ha sentido ese nivel de mirada, ese nivel de arraigo, no perseguirá cuerpos, perseguirá vínculos. Anhelará ese momento una y otra vez, porque no solo está adicto a tu sexo, está impreso por tu presencia. Ese es el secreto, y por eso nunca debes subestimar el momento justo antes de que él termine. No es el final, es la apertura, el portal al anclaje emocional, a la memoria, al significado. Y todo lo que se necesita es tu mirada no dura, no feroz, sino real, abierta, receptiva que ve. El estoicismo nos enseña que nuestra fuerza reside en la quietud. Y en esos pocos segundos, tu quietud es la tormenta en la que él cae. Tu presencia es el pulso que recuerda. Tus ojos son el mapa que lo lleva a casa. Amor estoico significa que no tienes que dominar para ser inolvidable. No tienes que seducir para vincular. Simplemente tienes que ver con profundidad, con suavidad, con poder. Así que la próxima vez que estés allí, cuando el momento se intensifique y su cuerpo se tense, no apartes la mirada. No te desvanezcas. No desaparezcas en el acto. Quédate. Deja que tus ojos mantengan el espacio. Porque cuando haces eso, cuando realmente lo ves, justo antes de que termine, no solo te conviertes en un recuerdo, te conviertes en su impronta. 2. Di su nombre como un hechizo. Hay una razón por la que los rituales antiguos, los poemas de amor y los gritos primarios tienen algo en común: el nombre. El nombre de una persona es más que solo sílabas. Es una invocación, un reconocimiento de la individualidad, una declaración de atención. Así que cuando dices su nombre en la cúspide del placer, especialmente en esos segundos finales antes de que termine, no solo estás gimiendo al ritmo. Te estás grabando en su memoria con una herramienta más poderosa que el tacto, el lenguaje. Pero no cualquier lenguaje. Su nombre pronunciado con la voz de tu deseo. ¿Por qué importa tanto? Porque la mayoría de los hombres pasan la vida desapercibidos. Escuchan su nombre en el trabajo, en citas, en mensajes, pero rara vez lo escuchan susurrado con reverencia, jadeado, con rendición, gemido, como una oración. Ese tipo de sonido no solo lo excita, lo valida, personaliza la experiencia. De repente, no es solo sexo, es un momento que le pertenece a él, a su cuerpo, a su nombre, a su impacto. Y la mujer que lo dice se vuelve inolvidable porque no solo participó, lo llamó directamente por su nombre. Ahora aquí está lo que muchas mujeres temen: no sonaré demasiado intensa, demasiado no. Sonarás real. Y la psique masculina, especialmente en el clímax, no es alérgica a su caos, su placer, su memoria. Cuando dices su nombre en esa tormenta, se fusiona con su memoria como un rayo que golpea el agua. Se vuelve permanente. No solo recordará lo que hiciste, recordará lo que dijiste, y no cualquier palabra, sino su nombre, esa única cosa que le recuerda que esto no fue solo placer, esto fue personal. Piensa en cuántas personas en su vida dicen su nombre por obligación: padres, jefes, extraños. Pero tú lo dijiste por deseo, por necesidad, por rendición. Ese contraste entre el deber y la devoción es lo que deja una marca. Esa es la diferencia entre estar cerca de él y estar con él.
Ese es el tipo de sonido que resuena en su memoria cuando está acostado solo tratando de olvidarte y fallando, porque tu voz no solo dijo su nombre, lo reclamó con fuego, con sentimiento, con verdad. Y aquí está lo que lo hace aún más poderoso. No tienes que gritarlo. De hecho, los usos más inolvidables de su nombre suelen ser los más suaves. Un susurro tembloroso, un jadeo sin aliento, un gemido de incredulidad. Esos sonidos dicen, no lo planeé, no pude contenerlo, tú me hiciste esto. Esa vulnerabilidad, esa verdad cruda, crea un vínculo más profundo que cualquier técnica. El amor estoico nos enseña a abrazar esa paradoja, a hacer espacio para la emoción salvaje, con intención tranquila. Decir su nombre en ese momento es un reflejo perfecto de ese equilibrio. Estás en el caos, pero estás consciente. Estás perdiendo el control, pero estás presente. Rompamos este mito de que a los hombres no les importa la profundidad emocional durante el sexo, que solo quieren gratificación física, que ignoran tus sonidos. Eso no podría estar más equivocado, especialmente en el clímax. Porque en esos segundos, el cerebro masculino está en su punto más impresionable. No está pensando lógicamente, está sintiendo instintivamente. Y el único sonido que atraviesa la avalancha de sensaciones es uno familiar: su propio nombre. Si alguna vez has dudado de tu capacidad para dejar una huella duradera en un hombre, este es tu momento para volver a creer. Esta es tu prueba. No necesitas poesía. No necesitas decir más que una palabra, solo su nombre pronunciado con sinceridad, con pasión, con todo eso que solo puede grabar el momento en su cuerpo, en su mente, en su memoria emocional. Él comparará cada encuentro después de ti con aquel en el que su nombre fue pronunciado, como si significara algo, porque lo hizo, y porque no tuviste miedo de hacérselo saber. Ese tipo de verdad femenina sin miedo es lo que lo vuelve loco por ti, no solo por una noche, sino por semanas, por meses, por el tiempo que la memoria permanezca vívida. Ahora seamos aún más prácticos. ¿Cuándo lo dices? Justo antes de que termine, cuando puedes sentir su cuerpo tensarse, cuando su ritmo cambia, cuando el aliento en su garganta se atasca. Ese es el momento. Esa es la ventana. No lo planificas. Lo sientes, y luego lo dejas surgir, no forzado, no escenificado, simplemente liberado. Su nombre llevado por tu aliento, cabalgando la ola de tu propia rendición. Ese es el tipo de momento que no se puede fingir, y por eso perdura. Pero, ¿y si no estás acostumbrada a esto? ¿Y si decir su nombre en voz alta te parece incómodo o expuesto? Empieza poco a poco. Susúrralo una vez. Siente cómo reacciona su cuerpo. Siente cómo reacciona el tuyo. Date cuenta de cómo cambia la energía, porque lo hará. Esto no se trata de teatralidad. Se trata de verdad. Se trata de romper los hábitos del silencio y adentrarse en el poder de la expresión. Recuerda, el estoicismo no significa supresión. Significa maestría. Y la maestría significa saber cuándo desatar lo más importante. Su nombre en ese momento importa más de lo que crees. Y una vez que lo hayas hecho, una vez que hayas pronunciado su nombre en ese espacio eléctrico, lo verás en sus ojos, lo sentirás en su cuerpo, lo escucharás en la forma en que respira. Acabas de volverte inolvidable, no por lo que llevabas puesto, no por lo que hiciste, sino por lo que dijiste: una palabra, su palabra dicha, con significado, con sincronización, con presencia de todo el cuerpo. Esa es una firma del amor estoico. Así es como las mujeres que poseen su poder, que conocen su rango emocional, se imprimen en la psique de un hombre sin tener que rogar por espacio. Se convierten en el espacio. Así que si esto te resuena, si esta verdad está llegando a un lugar más profundo que solo tus oídos, entonces estás lista para usar tu voz, no para manipular, no para impresionar, sino para conectar. Porque cuando dices su nombre, no como un guión, sino como una rendición, no eres solo parte del acto, eres parte de su impronta. Y si ese tipo de transformación te habla, eres exactamente el tipo de mujer para la que fue creado este mensaje. Déjame hacerte una pregunta personal. ¿Alguna vez has intentado esto? ¿Alguna vez te has permitido gemir su nombre, en ese momento crudo y sin filtros? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿O te estás dando cuenta ahora mismo de que te has estado conteniendo en un momento en el que podrías haber dado más, no en esfuerzo, sino en presencia?
Si esto te llega, quiero saber de ti. Dale like a este video. Si este tipo de intimidad habla a tu alma. Y si eres atrevida, si estás lista para abrazar tu fuego femenino, comenta el número 1 abajo para hacerme saber que sentiste esta parte. Y si quieres más de esto, más contenido que enseñe, no solo a seducir, sino a conectar, suscríbete. Porque este viaje en el que estamos juntas es más que sexo. Se trata de soberanía. Y la siguiente parte se vuelve aún más profunda. 3. Susurra una visión en su oído. Hay un momento durante la intimidad en el que las palabras se convierten en algo más que sonidos. Se convierten en hechizos. Y el momento de esas palabras lo es todo. Porque justo antes de que un hombre termine su cuerpo, está en llamas, pero su corazón está completamente abierto. Ya no está protegido, ya no está actuando. Está sintiendo. Y en ese momento, tu voz tiene el poder de hacer algo extraordinario. Puede sortear sus muros y aterrizar directamente en el núcleo de quién es. Pero solo si te atreves a decir algo real, no frases de una novela romántica, no un cliché, sino una visión, una verdad, un atisbo de lo que esto podría significar, lo que ya significa. Y cuando lo haces, sucede algo irreversible. Te plantas dentro del clímax, no solo a su lado, sino dentro de él. Y a partir de ese momento, cada vez que recuerde ese placer, te recordará a ti no solo tu cuerpo, sino tus palabras, tu energía, tu mensaje. El cerebro masculino, cuando está inundado de dopamina, oxitocina, adrenalina y testosterona, se vuelve moldeable. Absorbe, ancla, memoriza. Y lo que escucha durante esa oleada moldea cómo recuerda la experiencia y aún más, cómo te recuerda a ti. Imagina esto. Él está en la cúspide, la respiración entrecortada, los músculos tensos, el placer aumentando. Y justo entonces te acercas tus labios cerca de su oído, tu voz apenas un suspiro, y le susurras algo que no solo lo excita, lo arraiga. Algo como, ahora eres mío. O, pensarás en esto cada vez que toques a otra persona. O incluso más suave, quiero esto contigo otra vez, lo quiero todo. No se trata de fantasía, se trata de una verdad sentida. La verdad que dice que este momento es más que fricción. Es significado. Y cuando transmites ese significado, mientras sus sentidos están explotando, no solo te escucha, te siente. Esto no se trata de manipulación, se trata de conexión, se trata de entender cómo funciona el cerebro masculino, no para usarlo, sino para alcanzarlo. Porque los hombres no se vinculan solo a través del clímax, se vinculan a través del significado, a través del propósito, a través de la sensación de que lo que está sucediendo es significativo, que importa. Y tú con tus palabras puedes darle esa importancia de una manera que ninguna posición o técnica podría. Ahí es donde entran de nuevo los principios del amor estoico. Porque el estoicismo nos enseña a actuar con intención, a hablar con claridad, a comprender el peso de nuestra presencia. Cuando susurras una visión en su cuerpo o en el momento del clímax, estás haciendo exactamente eso. Estás aprovechando al máximo la ventana más abierta. Pero vayamos más profundo. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué una simple frase en la cúspide de la intimidad provoca una reacción emocional tan poderosa? Porque el clímax es vulnerabilidad, es rendición, es el desmantelamiento del control. Y durante ese desmantelamiento, el subconsciente de un hombre está completamente despierto, completamente receptivo. Por eso el trauma durante el sexo perdura, pero también lo hace la conexión, también lo hace la verdad, también lo hace la visión. Cuando dices, nunca olvidarás esto, y lo dices en serio, su cuerpo no solo disfruta, lo registra, su mente no solo reacciona, lo imprime. Y no tienes que hacer que sea una promesa de para siempre. No tienes que mentir o comprometerte con algo más allá del momento. Solo tienes que decir algo sentido, aunque sea tan pequeño como nunca me había sentido así, o tú eres el único que me hace sentir así. Eso no es solo sexy, es anclador. Crea una marca de tiempo en su memoria emocional, y esa marca de tiempo lleva tu nombre. Permítame preguntarte algo. ¿A cuántas mujeres ha tocado? ¿Cuántos momentos ha tenido que fueron puramente físicos? Momentos que se sintieron bien, pero no perduraron.
Lo que los hizo olvidables no fue la falta de intensidad, fue la falta de significado. Cuando le das significado real y crudo, él no lo olvida. Porque no solo le ofreciste tu cuerpo, le ofreciste un espejo, un reflejo de lo que despertaste dentro de ti. Y ese reflejo es la moneda emocional que rara vez recibe. Ese es el secreto que la mayoría nunca aprende. Que no se trata de decir más. Se trata de decir lo que importa en el momento exacto. La mayoría de las mujeres permanecen en silencio o recurren a las respuestas típicas. Pierden la ventana dorada. Pero tú no estás aquí para perderla. Estás aquí para hacer el momento tuyo, para adentrarte en él como una mujer que conoce la profundidad de su influencia. Y cuando haces eso, no solo cambias el momento, lo cambias a él. Aterricemos esto en la realidad. ¿Qué podrías decir en ese momento? ¿Qué se sentiría verdadero? Tal vez sea juguetón. Vas a recordar esto para siempre. Tal vez sea profundo. Nunca me había sentido más conectada con nadie. Tal vez sea salvaje. Ahora me perteneces. O tal vez sea tierno. Por favor, no pares. Sea lo que sea, tiene que ser tuyo. Tiene que ser real. Porque un hombre puede sentir la diferencia entre la seducción y la sinceridad. Y esta última es lo que se queda con él. A muchas mujeres se les enseña a mantener las cosas ligeras, a no ser demasiado emocionales, a mantener el papel de sexy, pero no seria. Pero ese condicionamiento es lo que mantiene la intimidad a flor de piel. Las mujeres que cambian a los hombres, las mujeres que dejan huellas, son las que se atreven a ir profundo, las que se atreven a decir lo que sienten, incluso en el calor, especialmente en el calor. Porque cuando tu corazón y tu cuerpo hablan al mismo tiempo, no solo te conviertes en una amante, te conviertes en un recuerdo, una marca, una historia que él se cuenta a sí mismo en las noches tranquilas. Este es tu momento para recuperar ese poder, para usar tu voz no solo como ruido, sino como ritual, como ceremonia, como un hilo sagrado tejido en su liberación. Porque esa liberación no es solo biología, es creencia. Y cuando susurras algo significativo, mientras él termina, moldeas esa creencia. Le recuerdas que esto no fue solo sexo, esto fue algo más. Y ese algo más es lo que persigue lo que anhela, con lo que compara cada experiencia futura. Piénsalo de esta manera. Cada clímax es una puerta. La mayoría de las mujeres lo dejan pasar solo. Pero tú le hablas en ese umbral. Te encuentras con él allí. Lo marcas allí. Y una vez que eso está hecho, ya no es solo un hombre que tuvo sexo. Es un hombre que sintió algo, porque elegiste estar lo suficientemente presente, lo suficientemente audaz, lo suficientemente amorosa, como para hablar mientras él estaba en silencio. Eso es amor estoico en acción. Eso es el poder femenino encarnado. Y si estás sentada aquí preguntándote, ¿y si no reacciona? ¿Y si no dice nada a cambio? Está bien. No tiene que hacerlo. Esto no se trata de sus palabras. Se trata de las tuyas. Se trata de confiar en que tu sincronización, tu presencia, tu verdad, son suficientes. Porque lo son. La mayor parte del impacto no se verá en su rostro. Se asentará en sus huesos. Se reproducirá en su mente más tarde, cuando no estés allí. Es entonces cuando le llega. Es entonces cuando se da cuenta de que no solo fue tocado, fue cambiado. No necesitas permiso para hablar durante ese momento. No necesitas una señal. Tú eres la señal. Y el hombre que tiene la suerte de estar contigo en ese momento, no siempre entenderá lo que acaba de pasar, pero lo sentirá en su pecho, en su estómago, en el silencio posterior. Se quedará allí sin aliento con el cuerpo agotado, y tus palabras resonarán en el espacio entre él y el techo. Y ese eco se convertirá en un recuerdo. Esa memoria se convertirá en un estándar. Y ese estándar es lo que te diferencia de todos los que vinieron antes que tú. Esta es tu invitación a elevarte, a adentrarte en ese espacio sagrado, no como alguien que intenta impresionar, sino como alguien arraigado en su verdad emocional. Susurra una visión. Susurra un futuro. Susurra un momento de significado. Y hazlo cuando él esté más abierto a recibirlo, justo antes de que termine. Ese es el momento en que pasa del clímax a la conexión. Es cuando su cuerpo cede y su corazón se rinde. 4. Deja que tu voz se quiebre y que sea sincero.
Hay un cambio primario que ocurre cuando una mujer se suelta, no solo del control, sino de la compostura. Y es ese cambio crudo y sin ensayo, lo que un hombre recuerda más que nada. En esos últimos momentos, antes de que termine, si te escucha perder el control, no en volumen, sino en autenticidad, no solo llega al clímax, se vincula. Porque en ese jadeo, ese temblor, ese grito no planeado, escucha algo que no suele escuchar: confianza. Confianza en que no estás actuando, confianza en que no te estás conteniendo, confianza en que le has permitido afectarte, no solo físicamente, sino profundamente. Y ese nivel de rendición es raro. Ese sonido, esa expresión de verdad sin pulir y profunda, eso es lo que atraviesa el ruido de cualquier otra mujer que haya conocido. Y sin embargo, ¿cuántas mujeres lo reprimen? No porque no sientan, sino porque se les ha enseñado a manejarse, a moderar su pasión, a mantenerse atractivas, incluso en el éxtasis, a nunca ser demasiado. Pero, ¿y si demasiado es exactamente lo que lo despierta? ¿Y si el momento que crees que podría ser demasiado crudo es el mismo momento que lo marca de por vida? Esto no se trata de ser ruidosa. No se trata de crear drama. Se trata de permitir que la sensación te atraviese sin obstáculos. Porque cuando él escucha eso, cuando tu voz se quiebra, cuando tu aliento se entrecorta, cuando dices, Dios mío, o sí, o incluso solo su nombre con un temblor, escucha la verdad. Y la verdad es lo que lo vincula. Esto no es una actuación, es una presencia. Y la presencia no pule, revela. Muchas mujeres confunden ser poderosa con tener el control. Pero el amor estoico nos recuerda que el verdadero poder es la capacidad de mantenernos arraigadas mientras sentimos todo plenamente. Cuando te sueltas no imprudentemente, sino honestamente, tu voz se convierte en un espejo. Refleja lo que él te está haciendo. Y los hombres, especialmente en el clímax, quieren sentir ese impacto. Quieren saber que no solo están participando, están penetrando algo real. Y tu voz, esa es la prueba. ¿Qué tipo de sonido crea ese impacto? No siempre es lo que piensas. Podría ser una respiración entrecortada, un susurro tembloroso, una palabra que se escapa a medias. Podría ser el silencio roto por un jadeo repentino. Sea lo que sea, debe ser sin filtro. Porque los hombres pueden darse cuenta. Saben cuándo es un guión. Saben cuándo está cronometrado, ensayado, copiado. Pero cuando eres tú completamente allí, eso es lo que resuena. Eso es lo que lo deja inmóvil después, con los ojos cerrados, tratando de procesar no solo el clímax, sino la conexión. Hagamos la pregunta real. ¿Por qué las mujeres reprimen esto? Porque se nos ha dicho que la vulnerabilidad es debilidad, que la rendición es sumisión, que perder el control significa perder valor. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Cuando un hombre está a punto de terminar, sus muros están caídos, su mente está nublada, su cuerpo está al borde. Y si tu voz lo encuentra allí, no con perfección sino con presencia, lo encuentras donde pocos lo han hecho. Lo alcanzas, no a su cuerpo, a él. Este momento no es solo para él, también es para ti. Porque cuando dejas de suprimir tu verdad, cuando dejas de filtrar tus sonidos, te permites sentir más. Profundizas tu propia experiencia. Sales de tu cabeza y entras en tu cuerpo. Y esa transición del pensamiento al sentimiento es donde comienza la intimidad, no solo con él, sino contigo misma. Ahí es donde el estoicismo realmente vive, no silenciando la emoción, sino eligiendo cuándo y cómo liberarla, permitiendo que la verdad emerja, incluso si es desordenada, incluso si es vulnerable. Y si tu voz en ese segundo pudiera ser el puente entre el placer y la permanencia. Y si ese gemido no fuera solo un sonido, sino una declaración, una que diga, confío en ti, te dejé entrar, no estoy fingiendo. ¿Sabes lo raro que es para un hombre escuchar eso? ¿Sabes lo precioso que es para él saber que pudo afectarte tan profundamente que olvidaste manejar tu imagen? Ese tipo de efecto es intoxicante, adictivo, no porque acaricie su ego, sino porque encuentra su corazón. Y esa es la verdad real, que la mayoría de las mujeres nunca aprenden, que los hombres anhelan el sonido de la rendición real. No gemidos falsos, no ritmos pornográficos perfectos, sino el tartamudeo, el escalofrío, la voz que dice, me llegaste. Porque cuando él escucha eso, no solo se siente poderoso,
Se siente responsable, responsable de tu placer, de tu cuerpo, de tu emoción. Esa responsabilidad no lo asusta, lo arraiga, lo hace sentir elegido, importante, presente. Y ese sentido de presencia es lo que lo hace volver una y otra vez, no solo por tu cuerpo, sino por la forma en que lo hiciste sentir como hombre. Abandona la idea de que el control te hace deseable. En los momentos más profundos, es tu liberación lo que te hace inolvidable. Cuando jadeas su nombre, cuando dices, no puedo más, cuando tu voz tiembla y no lo detienes, ese es el momento que él recuerda. Porque no fue para él, ni siquiera fue para el espectáculo. Eras tú, sin editar, salvaje verdadera. Así es como haces que un hombre se vuelva loco. Así es como dejas de ser otro cuerpo en una cama y te conviertes en la mujer en su memoria. Así que esto es lo que haces. Confías en tu cuerpo. Dejas que el momento se construya. Lo sientes construyéndose. Y cuando la ola está rompiendo, cuando él está casi allí, dejas de pensar. No intentas actuar. Sientes y dejas que tu cuerpo hable, tu respiración, tu voz, tu rendición. Porque cuando él escucha eso, sabe que ella no solo me dejó entrar. Ella se soltó. Y soltarse es uno de los actos femeninos más poderosos que una mujer puede ofrecer, no porque sea débil, sino porque es verídico. No hay un guión para esto, ninguna frase perfecta, solo tu verdad, tu sonido, tu aliento entrecortado, tu voz, subiendo y bajando como una marea, arrastrada por su presencia. Ese tipo de autenticidad no es fácil, pero es legendaria. Y una vez que él lo escucha, nunca lo olvidará, porque no se trató de lo que le hiciste a él, se trató de lo que le permitiste desbloquear en ti. Esa es la distinción. Esa es la razón por la que se quedará despierto meses después, escuchando ese sonido en el fondo de su mente, preguntándose por qué nadie más lo hizo sentir de esa manera. Que esto sea tu permiso para hablar, para jadear, para gemir, para quebrar, no porque seas débil, sino porque eres libre. El amor estoico no se trata de contención, se trata de rendición consciente. Se trata de elegir el momento adecuado para desmoronarse. Y cuando ese momento es justo antes de que él termine, cuando tu voz tiembla con la realidad de lo que te está haciendo, te conviertes en la mujer que dejó más que una marca. Dejaste un mensaje, un sonido, una verdad que nunca se desvanece. Y si esta parte del video te resonó, si te sentiste vista, desafiada o lista, entonces muestra algo de amor. Dale me gusta a este video ahora mismo. Comenta el número 1 abajo si sabes que este es un nivel de intimidad que estás lista para explorar. Y si tienes hambre de más de estos momentos más, estrategia emocional, arraigada en la verdad y el poder, entonces no esperes. Suscríbete al canal ahora y ven conmigo más profundamente a ese tipo de conexión que no solo emociona el cuerpo, sino que transforma el alma. 5. Atráelo hacia ti, no solo encima de ti. Existe una diferencia sutil pero poderosa entre que un hombre esté encima de ti y que un hombre sea atraído hacia ti. Una es física, la otra es emocional. Y en esos últimos segundos, antes de que él termine la diferencia, lo es todo. Porque cuando lo atraes hacia ti, no por necesidad, sino por una profunda certeza femenina, le dices sin palabras, perteneces aquí. Esa es una afirmación que él no escucha a menudo. Ese es un espacio al que la mayoría de los hombres nunca son invitados. Y es en ese espacio donde tú atraes, en lugar de solo responder, que él se vincula no porque estuvieras disponible, sino porque fuiste receptiva, porque lo elegiste en ese preciso momento de rendición. Muchas mujeres piensan que la cúspide de la intimidad es cuando él toma el control. Pero la verdad es que el momento más transformador es cuando tú tomas la iniciativa no en el movimiento, sino en el significado. Cuando lo rodeas con tus brazos, cuando sostienes la nuca, cuando aprietas más los muslos, cuando tu pecho se encuentra con su corazón y dice, quédate aquí. Esos gestos pueden parecer pequeños, instintivos, pero para un hombre al borde del clímax no son gestos, son anclas. Le dicen que no está solo en el acto, que su placer no está siendo tolerado. Está siendo correspondido, bienvenido, reclamado. Esto no es necesidad, es soberanía. Hay un tipo de mujer que sabe cómo atraer a un hombre y hacerle sentir que estaba destinado a estar allí. Ella no ruega por cercanía, la crea.
no espera a ser abrazada. Extiende la mano y lo abraza. Y en esos segundos finales, antes de que se libere, cuando su cuerpo está fuera de control y su mente dispersa tu atracción, se convierte en lo único a lo que se aferra físicamente, sí, pero también psicológica, emocional y espiritualmente. Y esto importa más de lo que crees, porque los hombres están condicionados a perseguir la intensidad, a buscar el placer, a dominar. Pero lo que no admiten, lo que a menudo ni siquiera saben, es lo profundamente que anhelan ser atraídos, no con presión, sino con propósito, con una energía que dice, aquí puedes soltarte, no tienes que cargar con todo, estás a salvo para desmoronarte. Ese es un mensaje que la mayoría de los hombres nunca reciben. Pero cuando lo hacen, especialmente en esa ventana sagrada y fugaz, antes del clímax se imprimen. Piénsalo así. Su cuerpo está escalando, alcanzando, desmoronándose. Y en medio de ese caos, tú lo atraes hacia ti, no solo más cerca, sino más profundo, con tus brazos, tu aliento, tu voz, tu quietud. Y lo que eso hace es calmar la tormenta dentro de él. No la detiene, la sostiene, la contiene, la acepta. Ese tipo de contención no es pasiva, es poder. Es la encarnación del estoicismo, no en la supresión, sino en la presencia, en una recepción arraigada e inquebrantable. ¿Alguna vez has visto a un hombre desmoronarse en los brazos de una mujer, que no se inmutó, que no se encogió, que no solo se acostó y lo aceptó, sino que le devolvió la fuerza con igual intensidad, no para controlar, sino para encontrarlo? Esa es la mujer que él recuerda. Esa es la mujer que se convierte no solo en una experiencia, sino en una impronta. Porque ella no solo le dio su cuerpo, le dio un lugar donde colapsar. Y colapsar es el equivalente masculino de la confesión de la vulnerabilidad de la verdad. Hagamos esto real. ¿Cómo se ve realmente atraerlo hacia ti? Tal vez son tus dedos hundiéndose un poco más fuerte en su espalda. Tal vez son tus labios pegados a su oído mientras susurras, quédate conmigo. Tal vez es la forma en que tus caderas se inclinan solo un poco para decir, estoy aquí, quiero todo esto. O tal vez no son palabras en absoluto, solo un suspiro, solo quietud, solo una recepción de todo el cuerpo que dice, no solo estás terminando, estás siendo sostenido. Y no te equivoques, él sentirá la diferencia. Puede que no sepa cómo llamarlo, pero lo sentirá. Sentirá que no solo estaba dentro de ti, fue recibido por ti, que su clímax no fue un momento de aislamiento, fue un momento de fusión. Esa distinción importa, porque la experiencia masculina, especialmente durante el sexo, puede ser profundamente solitaria, parece intensa, parece agresiva, pero bajo la superficie es una liberación de presión, de dolor, de peso. Y cuando esa liberación se encuentra con intención, con presencia, se convierte en sanación. El amor estoico nos enseña esto: la verdadera fuerza radica en tu capacidad para sostener la emoción sin necesidad de arreglarla. Y en la intimidad, tu cuerpo se convierte en ese contenedor. No tienes que decir lo correcto. No tienes que hacer nada teatral. Solo tienes que quedarte, permanecer emocionalmente abierta, permanecer físicamente disponible, permanecer energéticamente conectada. Porque cuando lo haces, le dices algo que ninguna palabra podría. Estás seguro para darme todo. Y ese mensaje en esos últimos segundos es lo que hace que los hombres se vuelvan locos por ti, no solo por la experiencia. Por eso funciona atraerlo hacia ti. Porque le habla a su subconsciente. Le dice, ya no tienes que perseguir, has llegado y aquí eres deseado. La mayoría de los hombres corren hacia el logro, hacia la aprobación, hacia el escape. Pero cuando tú lo atraes hacia ti, cuando tu cuerpo dice, aquí no solo se te permite estar, eres reclamado, es entonces cuando él deja de correr. Es entonces cuando respira. Es entonces cuando se vincula. Y no se trata de posesión, se trata de participación. No intentas atraparlo. Intentas unirte a él, encontrarte con él en el lugar más íntimo al que un hombre puede ir, no dentro de tu cuerpo, sino dentro de tu presencia. Ese es el lugar que él recuerda. Ese es el lugar al que regresa en su mente. Ese es el lugar con el que compara cualquier otra experiencia. Porque la mayoría del sexo lo deja satisfecho, pero este tipo de cercanía lo deja conectado.
Así que la próxima vez que lo sientas intensificarse, la próxima vez que su cuerpo comience a ceder, no te eches atrás, no te congeles, no recurras a la quietud por cortesía. En su lugar, atráelo hacia ti. Deja que tus manos digan, estoy aquí. Deja que tu aliento diga, te siento. Deja que tu energía diga, no solo estoy permitiendo esto, lo quiero, te quiero a ti. Así es como dejas de ser un momento más y te conviertes en una memoria. 6. Afirma su impacto, no solo su desempeño. Un hombre no se enamora porque una mujer sea perfecta. Se enamora cuando se siente transformado por su presencia. Y en esos segundos finales, antes del clímax, cuando su cuerpo se desmorona y su corazón está momentáneamente abierto, lo que dices puede grabarse en su identidad. Porque los hombres, aunque a menudo guarden silencio al respecto, anhelan ser más que deseados. Anhelan ser significativos. Y en esos segundos, sin aliento justo antes del final, esa necesidad de significado queda expuesta. Él no te pedirá que la satisfagas, pero si lo haces algo antiguo dentro de él, despertará. Es fácil pensar que el clímax es la cúspide del placer masculino. Pero eso es solo la mitad de la verdad. La verdadera cúspide no está solo en la liberación física. Está en lo que esa liberación significa. Cuando lo miras, lo sientes, le hablas con intención. En el límite no estás afirmando su cuerpo. Estás afirmando su efecto. Estás diciendo, no solo me hiciste sentir bien, me hiciste sentir algo real. Esa es la afirmación que él no escucha en el mundo. Ese es el tipo de retroalimentación que penetra más allá del orgullo y directamente en el alma. Y aquí es donde la mayoría de las mujeres pierden la oportunidad no por culpa, sino por desconocimiento. Dejan que el momento pase en silencio o con ruidos estándar. No se dan cuenta de que su voz, sus palabras, su tono, podrían convertirse en el eco que él escucha durante años. Pero tú no estás aquí para dejar pasar el momento. Estás aquí para usarlo, no de manera teatral, no manipuladora, sino poderosamente. El estoicismo nos recuerda que debemos actuar con claridad, hablar solo lo necesario y verdadero. Y en ese momento, lo más necesario, lo más sentido, es lo profundamente que él te conmovió. ¿A qué suena eso? Podría ser tan simple como «me vuelves loca» o «nunca he deseado a nadie tanto». Podría ser «no puedo creer lo que me haces sentir» o incluso «nadie me ha hecho esto antes». Estos no son solo cumplidos, son reflejos. Y los reflejos son lo que hacen que un hombre se sienta observado, no juzgado, no medido visto. Y cuando dices algo así, no en la cena, no después, sino justo antes de que él termine, no aterriza como una frase. Aterriza como verdad emocional. Y la verdad emocional en ese momento queda impresa. Vayamos más profundo. ¿Por qué importa esta impronta emocional? Porque el sexo para un hombre cuando es solo físico es olvidable. Pero el sexo que afirma su impacto, su poder, su presencia, ese tipo de sexo, se vuelve psicológico, se vuelve espiritual. Y cuando él conecta ese sentimiento contigo, no solo anhela más sexo, anhela más de ti, tu energía, tu presencia, tu voz. Eso es lo que separa lo inolvidable de lo reemplazable. La afirmación no es debilidad, es liderazgo emocional. Eres tú diciendo, soy lo suficientemente consciente, presente y arraigada como para decirte la verdad de cómo me afectas. La mayoría de los hombres viven en un mundo que no les devuelve esto. Se espera que actúen, que logren, que dominen, pero rara vez se les dice, lo que haces me importa, no de forma general, sino de una manera de, este momento, este sentimiento, este impacto. Así que esto es lo que haces. Sientes lo que sucede dentro de tu cuerpo. Notas el temblor, el dolor, la intensidad. Y luego, justo cuando sientes que él llega a su límite, dejas que eso se eleve en tu voz. No lo pienses demasiado. No lo planees. Deja que tus palabras nazcan de la sensación. Deja que tu voz lleve lo que tu cuerpo no puede contener. Porque cuando lo haces, él no solo llegará al clímax, se conectará consigo mismo, contigo, con el espacio que crearon juntos. Y la belleza de este momento reside en su autenticidad. No necesitas una sincronización perfecta. No necesitas sonar como un personaje de película. Solo necesitas ser real.
Los hombres pueden sentir la diferencia. Saben cuando algo está ensayado, pero también saben cuando algo es sagrado. Y cuando hablas en ese segundo sagrado, cuando tu voz lleva reverencia, no solo excitación, se convierte en una especie de ofrenda, una llave psicológica que abre algo que él ni siquiera sabía que estaba cerrado. Permíteme preguntarte algo personal. ¿Alguna vez has estado con un hombre que te hizo sentir algo difícil de describir, pero imposible de olvidar? Ese tipo de experiencia perdura, porque no se trató solo de lo que él hizo. Se trató de cómo lo hizo su presencia, su impacto. Ahora imagina que tienes el poder de darle ese mismo sentimiento, no haciendo más, sino sintiendo más, nombrando la transformación que ocurre dentro de ti a medida que sucede. Ese es tu regalo femenino. Ese es tu poder. Cuando lo afirmas en ese momento, te conviertes en más que una amante. Te conviertes en un espejo. Y un espejo, cuando refleja algo hermoso, cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Cuando le muestras que su toque no solo te excitó, te conmovió, es entonces cuando él se vincula. Porque ahora no se trata solo de su desempeño, se trata de su presencia, y esa validación no lo vuelve arrogante. Lo hace comprometido a hacerlo de nuevo, a estar cerca de nuevo, a ganarse esa reacción de nuevo. Esto es lo que nos enseña el amor estoico. La intimidad real no se trata de técnica, se trata de impacto. Se trata de verdad. Se trata de elegir darle voz a lo que sentimos, en lugar de asumir que se entenderá. Y cuando hablas en ese último segundo, con claridad, con vulnerabilidad, con reverencia, no solo cierras el acto, lo completas, lo sellas con significado. Así que sí gimes si debes, susurra, si es real, pero sobre todo, habla. Di algo que él nunca olvidará, algo que lo haga sentir que esto no fue solo sexo, fue significado, porque cuando eso es lo que él siente, es cuando los hombres se vuelven locos, no por lo que le hiciste a su cuerpo, sino por lo que le hiciste a su ser. Y si esta parte del video te llegó, si algo hizo clic dentro, o si estás pensando, esto es exactamente lo que me faltaba, entonces, haz una pausa conmigo aquí. Dale me gusta a este video. Comenta el número 1 si esta parte resonó profundamente. Y si quieres más, si estás lista para explorar más verdades sobre cómo conectar, cómo cautivar y cómo convertirte en el tipo de mujer que un hombre nunca olvida, suscríbete ahora. Porque no hemos terminado. La mejor parte todavía está por venir. Hay un momento justo antes de que él termine donde todo pensamiento, ego, distracción desaparece. Donde no está guardado, no está actuando, no está tratando de ser nada. Simplemente es. Y en ese segundo suspendido, lo que haces, dices o incluso lo que te permites sentir, se convierte en algo más que memoria, se convierte en significado. Porque no solo compartiste un cuerpo, compartiste presencia. No solo te involucraste con su piel, te conectaste con su alma. Y es en ese espacio donde los hombres quedan marcados, no por el acto en sí, sino por lo que significó. Ese es el secreto más profundo que la mayoría de las mujeres nunca aprende. Un hombre no se vincula a un cuerpo, se vincula al significado. Y tú, si eliges estar presente, si eliges quedarte, si te atreves a hablar, puedes darle significado en el único lugar donde él está más abierto a recibirlo. Piensa en el peso de ese poder no como presión, sino como privilegio. El privilegio de ser la única que no desvió la mirada, que no se apresuró, que no redujo el sexo a la mecánica. La única que sintió cada aliento, cada cambio, cada pausa, y lo encontró con intención. Porque no es el clímax lo que cambia a un hombre, es cómo lo encuentras en ese umbral y cómo él se siente encontrado plenamente, libremente, sinceramente. Esa es la impronta, ese es el vínculo, esa es la razón por la que él no te olvida, no solo en el cuerpo, sino en la energía, en la memoria, en los momentos tranquilos, después cuando cierra los ojos, y tu voz aún perdura, tu aliento, aún resuena tus ojos, aún arden en el espacio donde él ya no era él mismo, sino algo más cercano a su esencia. La verdad es que la mayoría de la gente nunca experimentará este nivel de intimidad, no porque no puedan, sino porque tienen demasiado miedo de quitarse la máscara, demasiado condicionados para actuar demasiado enfocados en hacerlo bien en lugar de ser reales. Pero tú eres diferente. Estás aquí.
Has leído hasta aquí, porque algo dentro de ti ya lo sabe. Sentiste el vacío de momentos que deberían haber significado más. Percibiste la diferencia entre estar cerca y estar conectada. Anhelaste el tipo de intimidad que no es solo piel con piel, sino alma con alma. Y ahora entiendes que la clave para eso no se encuentra en hacer más. Se encuentra en estar presente, en permitirte sentir y en hacerle saber lo que él te hace sentir en el momento que más importa. Ahí es donde todo lo que has aprendido se une. El contacto visual, el uso de su nombre, la verdad. Susurrada, el gemido que se escapa, antes de que lo reprimas, la forma en que lo envuelves en ti, no por miedo a perderlo, sino por la certeza que dice, perteneces aquí conmigo. Todo eso, en capas sincronizado y sentido, se convierte en la arquitectura de la memoria, no solo para él, sino también para ti. Porque la mujer que se atreve a presentarse plenamente en ese momento, no solo deja una marca, se transforma por su propia voluntad de ser vista. Se convierte en la encarnación del amor estoico, energía femenina, arraigada en la verdad emocional, no en la actuación. Conexión arraigada en la calma, no en el caos. Intimidad anclada en la claridad, no en la confusión. Seamos brutalmente honestos. La mayoría de los hombres están hambrientos de reconocimiento, no por cuánto ganan, no por lo fuertes que son, sino por lo profundamente que afectan a la persona con la que están. Quieren saber que cuando se entregan por completo con ferocidad, incluso imperfectamente, son recibidos no como un cuerpo, sino como una presencia. Y en el momento antes del clímax, cuando todas las máscaras caen, cuando el instinto reemplaza al intelecto, cuando él ya no se esconde, es entonces cuando finalmente está listo para escucharlo. Es entonces cuando finalmente es capaz de sentir lo que has estado reprimiendo. Es entonces cuando está abierto. Y ese tipo de apertura, cuando se encuentra con tu honestidad, crea algo atemporal. Puede que olvide tu perfume, tu cabello, incluso los detalles de lo que hicieron, pero nunca olvidará cómo se sintió ese segundo, antes de que terminara ese aliento, antes de la ola, esa voz que dijo algo verdadero, ese agarre que lo atrajo cerca, esa mirada que no se inmutó. Y cuando él regrese a su mundo, donde tiene que acorazarse de nuevo, donde nadie lo ve, donde todo se siente superficial, te conviertes en la única experiencia que lo atraviesa. La única persona que lo encontró cuando estaba desnudo. La única que no trató el sexo como un acto, sino como un espejo. Eso no solo te hace deseable, eso te hace legendaria. Es fácil subestimar de lo que eres capaz en estos momentos. La sociedad les dice a las mujeres que sean sexys, no profundas, que actúen no, que sientan que tomen notas sobre la técnica, pero que eviten profundizar demasiado. Pero el estoicismo no se trata de desapego. Se trata de maestría de tu energía, maestría de tu expresión, maestría del momento. Y cuando dominas ese momento final antes de que él termine no controlándolo, sino encontrándolo, creas un tipo de magia que ninguna técnica puede reemplazar. Te vuelves inolvidable porque no solo lo llevaste al clímax, lo llevaste a algún lugar. Lo dejaste con algo, una verdad, un toque, un sonido, una frase, un sentimiento, algo que él perseguirá en cada experiencia después de ti. Entonces déjame preguntarte, ¿cómo se sentiría ser esa mujer, la que sabe que su presencia es suficiente, la que no le teme a la intensidad, sino que la acoge, la que no finge el momento, sino que lo llena? No necesitas ser perfecta, solo necesitas ser presente. No necesitas saber qué decir, solo necesitas sentirlo. No necesitas gritar, solo necesitas sentir. Y si lo haces, si eliges anclarte en ese segundo final, con verdad, con visión, con voz, él no solo recordará el momento, te recordará a ti, porque tú eres la que se atrevió a hacer que ese momento fuera real. Ese es el regalo, esa es la oportunidad. Y ahora es tuya. Úsala. Conviértete en la experiencia que no solo da placer, sino que da significado. Conviértete en la mujer que encuentra su cuerpo y mueve su alma. Porque así es como los hombres se vuelven locos, no por el ruido, no por la novedad, sino por la profundidad, por la presencia, por la única mujer que no solo los tocó, sino que los vio a todos ellos, especialmente en el momento en que estaban más deshechos, y no se inmutó, no se encogió, no huyó, sino que se quedó.
Esa es la mujer que lo cambia todo. Esa es la mujer que un hombre nunca puede olvidar. Y ahora sabes exactamente cómo ser ella.